Sí, sí estoy escuchando bien. Muchas Bueno, gracias. gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Olga Lucía Chavarría Restrepo. Soy la directora del curso en este periodo 1604-2023-02 del curso Métodos Cuantitativos y Estadísticos. Pues me presento, soy contadora pública pues de profesión, especialista en finanzas y magíster en administración financiera. Llevo alrededor de 7 años, eh, pues como docente. Trabajo también en el sector real, soy docente pues, pero hora cátedra. Y este es mi cuarto periodo en la UNAD. Y mi tercer periodo con la materia de métodos cuantitativos y estadísticos. Eh, bueno, con el permiso de ustedes voy a dejar de compartir la cámara para presentarles, para hacerles la presentación del curso. Bueno, ¿me confirman por favor que ya están viendo la presentación? Sí, profe, sí. Bueno, espérenme, yo la pongo pues como más grandecita. Ahí la están viendo mejor, ¿sí? Sí, mejor. Bueno, entonces vamos a empezar con la agenda del curso. Digamos que el curso se divide en tres momentos, ¿cierto? El momento inicial, que es el momento en el cual ustedes están en este momento, que es la etapa pues, o que estaban más bien, porque eso se venció ayer, que es la etapa de responder el cuestionario. Digamos que esta es una actividad, pues, que tiene un peso de 25 puntos, ¿cierto? Pero esta etapa simplemente es como para responder el cuestionario y que nosotros tengamos un diagnóstico del nivel en el cual ustedes están en temas, sobre todo de fundamentos de estadística básica. Espero pues que ustedes hayan podido realizar la actividad, ¿cierto? Ya mañana pues iniciaremos con el proceso de evaluación de la misma y yo les estaré informando por el entorno de evaluación y por el entorno y por el correo, pues cómo les fue en este escenario. Pasamos a una etapa intermedia. Digamos que la etapa intermedia tiene 3 unidades. Hay una unidad que se llama modelos de regresión simple y múltiple, que es en la que vamos a hacer énfasis en el día de hoy. Hay otra unidad que se llama modelos de series de tiempo univariadas y multivariadas, y hay una unidad de modelos de varianza condicional, y este sería como la etapa intermedia que va hasta el 22 de noviembre. En la etapa que iniciamos hoy, esta etapa dura un mes, o sea, va desde el 31 de agosto hasta el 28 de septiembre. Ahorita les doy como más detalles de esta actividad. Y la etapa número 3 es como la final, o sea, como la evaluación final, donde lo que hacemos es recopilar, digamos, todo el conocimiento adquirido en las diferentes unidades y sobre eso hacemos como un trabajo final, ¿cierto? Es muy importante que desde el principio tratemos pues como de ir desarrollando los ejercicios según el paso a paso para que la etapa final, que es donde nosotros vamos a incorporar todo lo aprendido, pues nos salga bien, ¿cierto? Digamos que se trabaja como con un ejercicio progresivo. Hay etapas en las cuales trabajamos pues con ambientes colaborativos, ¿cierto? Y hay otras en que son individuales, o sea, hay tareas combinadas en equipo y de manera individual. Las que siempre, pues en el curso pasan que a veces no tenemos el suficiente tiempo, que no nos podemos reunir o que no ubicamos pues al otro compañero, entonces siempre me ha pasado que a veces los estudiantes terminan realizando las dos cosas, la etapa individual y la etapa colaborativa, em, solos, ¿cierto? Pues en la medida de lo posible se les, se les sugiere que la actividad sea
si es colaborativa, de manera colaborativa, pero pues si no se puede, no se puede, y habrá que hacerla de manera individual. Bueno, si tienen dudas, preguntas, por favor, me van interrumpiendo, no hay problema, las vamos aclarando en la medida que vayamos viendo la temática pues de este curso. Bueno, entonces aquí también hacemos referencia a las referencias bibliográficas, valga la redundancia, y estas referencias bibliográficas las encuentran en el entorno de aprendizaje al inicio de cada actividad. Por ejemplo, en esta unidad 1, pues la traje a colación, tenemos los modelos de regresión simple y múltiple y aquí están los contenidos o la bibliografía en la que ustedes pueden consultar si tienen dudas eh, pues, o inquietudes. También los invito a participar pues como activamente en el Foro del Paso. El Foro del Paso está abierto ya hace algunos días. Ahí pueden plasmar las dudas, las inquietudes, todo lo referente pues como a esta actividad. Muy importante también que vayamos descargando el simulador que vamos a utilizar. Recuerden que podemos utilizar RStudio. Ya ustedes se irán familiarizando con el simulador. De todas formas, yo también les voy a explicar que, pues, que a veces uno como que tiene el temor de que, ay, pues que un simulador, qué horrible de utilizar. No, eso es muy fácil. Y les voy a explicar que todo eso que hace el simulador también se puede hacer en Excel. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso o pues más bien a traer a colación qué entendemos por una regresión lineal, ¿cierto? Entonces decimos que una regresión lineal se define como una técnica de modelado estadístico que se emplea para describir una variable de respuesta continua como una función de una o varias variables predictorias. Puede ayudar a comprender y predecir el comportamiento de sistemas complejos o analizar datos experimentales, financieros, biólogos. Esto puede con todo. Vamos a ir viendo a medida de la presentación para qué se utilizan, cómo se usan. Bueno, entonces, en los modelos de regresión lineal tenemos una variable X y una variable Y, o pueden haber varias variables Y. Ahorita vamos a ver. Entonces decimos que siempre la variable X es la variable independiente o explicativa o exógena. Y la variable Y es una variable dependiente o de respuesta o endógena, ¿cierto? El objetivo es obtener estimaciones razonables de Y para distintos valores de X a partir de una muestra de n pares de valores. Pueden ser 2 pares, 3 pares, bueno, los pares que sean, ¿cierto? Siempre en una regresión lineal está representada por una ecuación, ¿cierto? Esa ecuación es igual, y es igual a x más b, donde y es la variable dependiente, a es la pendiente, x es la variable independiente y b es la intersección, ¿cierto? Básicamente es eso. Me van interrumpiendo en la medida que vayan teniendo dudas. Digamos que esta es la ecuación de regresión lineal simple. Se llama simple porque solo hay una variable independiente, que vendría siendo en este caso la x, ¿cierto? Esta, la x. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que es una regresión lineal simple? Porque solamente hay una variable independiente que está representada por la x. Recordemos que en regresiones lineales normalmente hablamos de regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Esa es la fórmula de la simple. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Un ejemplo de un uso de una regresión lineal. Vamos a hacer dos ejemplos teóricos y vamos a hacer un ejemplo en Excel. Entonces decimos, una empresa necesita comprender la relación entre el gasto de publicidad y los ingresos. Es decir, una empresa quiere saber si yo gasto más en publicidad, se me aumentan los ingresos. O si, por lo contrario, yo tengo un gasto muy bajito, no tan, tan representativo en publicidad, eso me incida en la obtención de los ingresos, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, podrían ajustarse a un modelo de regresión lineal simple. ¿Dónde qué? Donde el gasto de publicidad sería la variable de predicción y los ingresos variable de respuesta. ¿Por qué los gastos en publicidad como variable de predicción? Porque yo juego con eso. Ah, si aumento los gastos, ¿será que la consecuencia de eso va a ser que mi ingreso aumente o viceversa? Por eso el ingreso se tomaría como variable de respuesta, ¿cierto? Entonces, el modelo de regresión tomaría la siguiente forma. Ingresos es igual a beta sub 0 más beta sub 1 gasto publicidad, donde beta sub 0 representa los ingresos totales esperados cuando la inversión publicitaria es cero. Y el coeficiente beta sub 1 representaría el cambio promedio en los ingresos totales cuando la inversión en publicidad aumenta una unidad, por ejemplo, $1. Entonces, beta sub 1 representa el cambio promedio en los ingresos cuando hay inversión en publicidad. ¿Listo? ¿Qué decimos? Que si el beta es negativo, significa, el beta 1 es negativo, significa que una mayor inversión en publicidad se asocia con menores ingresos, ¿sí? Si beta sub 1 está cerca de cero, significa que la inversión en publicidad tiene poco efecto sobre los ingresos. Si beta sub 1 es positivo, significa que una mayor inversión en publicidad se asocia con más ingresos. Dependiendo del valor de beta sub 1, una empresa puede decidir en X o Y momento disminuir o aumentar su gasto de publicidad. ¿Claro este ejemplo? Sí, señora. Bueno, vamos a ver otro ejemplo teórico, es este, y pasamos a hacer un ejemplo en Excel. El ejemplo en Excel que vamos a hacer es prácticamente la tarea que ustedes tienen que hacer en un simulador, pero enseguida lo vemos. Bueno, este es un ejemplo 2. Entonces dice, los investigadores médicos suelen utilizar la regresión lineal para comprender la relación entre la dosis del fármaco y la presión arterial de los pacientes. Es decir, que si yo me tomo una pastilla para la presión, entonces, ¿qué me pasa con la presión arterial? ¿Aumenta, disminuye, no me hace nada, etcétera? Entonces dicen, por ejemplo, los investigadores pueden administrar varias dosis de un determinado medicamento a los pacientes y observar cómo responde su presión arterial. Puede ajustarse a un modelo de regresión lineal simple utilizando la dosis como variable predictiva y la predicción arterial como variable de respuesta. El modelo de regresión tomaría la siguiente forma, lo mismo. Beta sub 0 representaría la presión arterial y beta sub 1 representaría el cambio promedio en la presión arterial de acuerdo a las dosis que se apliquen, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? Si beta sub 1 es negativo, o sea que si el cambio en la presión arterial es negativo, significa que un aumento de la dosis se asocia con una disminución de la presión arterial. Tiene lógica, ¿cierto? Si beta sub 1 está cerca de cero, significa que un aumento en la dosis se asocia con un cambio en la presión arterial, ¿cierto? Si beta sub 1 es positivo, significa que un aumento de la dosis se asocia con un aumento de la presión arterial. Dependiendo del valor de beta sub 1, los investigadores pueden decidir cambiar la dosis administrada por los pacientes. Entonces, mire que uno a veces pues piensa que todas estas funciones, ¿cierto? Solamente se utilizan en la teoría, pero en la práctica, mire que uno sí las puede utilizar en el diario vivir. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo en Excel. ¿Listo? De una regresión lineal. Sí. Entonces aquí les voy a compartir el Excel. Me dicen por favor si están viendo el Excel. ¿Sí? Profe, Sí, profe. Bueno, sí, entonces, sí, ¿quién me iba a hablar? Me iba a decir algo, cuéntenme. hola, profe, qué pena, Kelly. Es que quería preguntarte, ¿esto va a quedar grabado? Es que pues Sí, para... claro, vea, esto Ah, queda grabado. Aquí lo estamos grabando. Igual listo. yo también les voy a compartir la presentación y los ejercicios, pues como para que ustedes lo tengan. Listo. Listo.
Muchas gracias, profe. Gracias. Con mucho gusto, bueno. Entonces vamos a mirar la regresión lineal simple en Excel, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo que yo ya traigo hecho por efectos de, pues de tiempo, pero les voy a explicar cómo se hace. Entonces, digamos que este ejemplo consiste en que supongamos que estamos interesados en saber la relación que existe entre la cantidad de horas, o sea, estas son número de horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, y estos son números de estudiante, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el estudiante número 20, ¿cierto? Entonces nosotros queremos saber la relación que existe entre la cantidad de horas que un estudiante estudia y la calificación que obtiene. Entonces, digamos que, no sé, estamos entre una calificación, vamos a poner alguna cosa, entre el 50 y el 90, el 100%, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, bueno, yo entre más horas invierto en estudiar, mejor calificación saco o viceversa, ¿cierto? Entonces, mire, ¿yo qué hago? Yo estoy tomando aquí las horas y aquí la calificación, ¿cierto? Entonces, según lo que acabamos de ver, ¿cuál es la variable X y cuál es la variable Y? Recuerden que la variable X siempre me va a decir, la variable X siempre es la variable independiente, ¿cierto? O sea, es la variable que usamos para hacer la predicción. Y la variable dependiente es la Y, que es la variable que utilizamos a la hora de predecir. Entonces, ¿cuál es, aquí en este ejemplo, cuál es X y cuál es Y? Profe, X serían las horas y la calificación sería Y. Perfecto. Sí, de acuerdo. ¿Listo? Bueno, ya está, ahí vamos bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esto sí es pues porque lo queremos hacer, es un gráfico de dispersión. ¿Qué quiere decir un gráfico de dispersión? Aquí vamos a ver qué tan, digámoslo así, tan machado están las horas que utilizo versus el resultado obtenido, ¿cierto? Entonces, mire que aquí cuando yo invierto menos horas, 1 hora invierto y obtengo la menor calificación. Pero mire que esto va escalonado, ¿cierto? Invierto 2 horas, entonces ya me va subiendo. Mire, invierto 4 horas, ya estoy obteniendo una mejor nota. Invierto 6 horas y mire que ya aquí es la calificación más alta, que es 96. Sí, pero esto es visual, pues, ¿cierto? Aquí uno que asegura en un gráfico de dispersión lo que puede ver es útil para asegurar que la relación entre las horas invertidas y la calificación obtenida existe, ¿cierto? ¿Sí ven? Sí, señor. Claro que sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a realizar una regresión lineal simple. Para realizar una regresión lineal simple, ¿yo qué hago? Me voy para datos y me aseguro que esté habilitado la función de análisis de datos. Muchas veces uno en el computador no tiene instalada esta, esta función, pero usted se va por complementos, le dice análisis de datos, en complementos ir y ya le sale esta función que se llama análisis de datos, ¿cierto? Entonces usted le dice análisis de datos y le da aquí regresión, ¿cierto? Esa es la función que va a utilizar, análisis de datos, regresión. Bueno, yo aquí la tengo hecha, pero hagámosla. Entonces, datos, análisis de datos, regresión. Bueno, entonces ustedes que me dijeron que cuál era el rango Y. La calificación. Eso, te señalo calificación. ¿Cuál es el rango X? Las horas, ¿sí o qué? Y ya, y eso me saca el dato. Mire, mire que aquí ya me sacó la regresión. Entonces vamos a ver esto como de ley. Mire, yo aquí la tenía hecha, pues que es la misma, ¿verdad? Punto 85, punto 72. Aquí me da 6.84, 6.84.
Entonces vamos a analizar digamos que los principales, las principales variables que se utilizan en una regresión, o más bien la interpretación a eso. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuadrado R. Entonces, ¿qué es el cuadrado R? Cuadrado R aquí nos dio punto 72, 73, pues aproximado, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa Sí. el cuadrado R? El cuadrado R se conoce como coeficiente de determinación. ¿Qué significa eso? Es la proporción de la varianza en la variable de respuesta que se puede explicar por la variable explicativa. O sea que en este ejemplo, el 72.73% de la variación en los porcentajes del examen se puede explicar por el número de horas estudiadas. Claro. Sí, profe. ¿Quién me repite eso? ¿Qué significa el 72-73? El 72%, 72.725% de las calificaciones se pueden explicar por el número de horas invertidas. Eso. ¿Invertidas en qué? Pues en realizar el examen, pues, o el trabajo, lo que se esté haciendo. Bueno, error típico, 5.28, eso también se llama error estándar, ¿cierto? ¿Qué significa el error estándar? Esta es la distancia promedio que los valores observados caen desde la línea de regresión. O sea, en términos cristianos, los valores observados caen un promedio de 5.28 unidades de la línea de regresión, cuando aquí miramos. Entre estos hay una distancia más o menos de 5.28. ¿Listo? ¿Qué significa la F? 4799. Este es el estadístico F para el modelo de regresión calculado en función de la regresión versus el valor residual. Generalmente, este valor da un grado de confianza, pues, o es bueno cuando es mayor de 5, ¿sí? Coeficientes. ¿Qué es un coeficiente? Los coeficientes nos dan los números necesarios para escribir la ecuación de regresión estimada. En este ejemplo, ¿qué podemos decir? Que la puntuación del examen va a ser igual a, ¿cierto? Intercepción, 67.16, más variable X, X1, que es 5.25%, ¿cierto? Por las horas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el coeficiente de horas significa que por cada hora adicional estudiada se espera que el porcentaje aumente, ¿qué? La variable X, un 5.25 en promedio, ¿cierto? Y se interpreta la intercepción en el sentido de que la calificación del examen se esperaba de acuerdo a las horas invertidas. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Digamos que en esta ecuación, ¿qué podemos decir? Ah, bueno, yo voy a hacer pues un ejemplo aquí. Digamos que yo invertí 3 horas. Vamos a hacerlo con 3 horas. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Voy a decir 67.17, que es 16, pues, que es la intercepción, más la variable, X sub 1 por las 3 horas invertidas, ¿cierto? Y eso me da 81.92. Entonces, en este ejemplo, decimos que, ¿qué significa el 82.91? Se espera que un estudiante que estudia 3 horas reciba una puntuación en el examen de 82.91. Aquí usted lo quiere hacer con 2 horas. Listo, con 2 horas debería dar menor. Con 6 horas, que es como lo máximo que invirtieron aquí, debería dar ¿qué? ¿Mayor o menor que 77? Mayor. Correcto, 98%.
¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, Mire que esto es muy fácil, pues, y mire que Excel puede con todo. Simplemente que tenemos que ser cuidadosos de que tengamos aquí en el análisis de datos, en la función de datos, ¿qué podemos hacer? Recuerden que por complementos, le decimos complementos, ir a complementos, análisis de datos y ahí habilitamos esta opción. Entonces, digamos que ese es el ejemplo en Excel de la regresión lineal simple. Ahora bien, ¿alguna duda en la regresión lineal simple? ¿Con Profe, confianza? usted mencionó algo ahí en la presentación en relación al F en la regresión y dijo que cuando fuera mayor que 100 No, era mayor que 5. A que 5. Yo le escuché mayor que 100. Ay, O no, sea, perdón. Mayor que el, 5. el F que ahí dio 47.99, Mm, lo conveniente es que dé mayor que 5. Es así. eso. Sí. Y si da menor que 5, ¿qué No, quiere decir? tampoco es pues que por eso vamos a desechar el modelo, sino que hay que analizar si de pronto las intercepciones no están dando tan parejas. Si, por ejemplo, ahorita vamos a ver, una intersección da negativa, por ejemplo, aquí en la múltiple nos está dando una negativa, pues hay que hacer otro tipo de consideraciones, pero lo normal es que de, pues altico. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno. Entonces, seguimos. Eso es el modelo de regresión lineal simple. Ahora vamos a ver el modelo de regresión lineal múltiple, que eso es la misma historia, simplemente que yo ya tengo más variables. Entonces, ¿qué es el modelo de regresión lineal múltiple? Entonces, la regresión lineal múltiple permite generar un modelo lineal en el que el valor de la variable dependiente o de respuesta Y, ¿cierto?, se determina a partir de un conjunto de variables independientes o predictorias, o sea que hay varias sub x1, x2, x3. Es una extensión del modelo de regresión lineal, solamente que en el modelo de regresión lineal simple teníamos una y y una x. Aquí vamos a tener una y y varias x, ¿cierto? Pero esa es la misma historia. Entonces el modelo de regresión lineal múltiple tiene la siguiente ecuación. Y sub 1 o pues Y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por X sub 1 más beta sub 2 por X sub 2 más beta sub 3 por X sub 3 y así sucesivamente, ¿cierto? Donde beta sub 0 es la ordenada en el origen, el valor de la variable dependiente Y, cuando todos los predictores son 0. B sub 1 o B sub I, bueno, también es el efecto promedio que tiene el incremento en una unidad de la variable predictoria sobre la variable dependiente de Y, manteniéndose constantes el resto de las variables. Se conocen como coeficientes parciales de regresión. Y E sub 1 es el residuo o el error, la diferencia entre el valor observado y el valor estimado del modelo. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? También, al igual que en el modelo de regresión lineal simple, vamos a ver dos ejemplos teóricos y uno en Excel de cómo se, se realiza la regresión lineal múltiple en Excel, que también se puede hacer. Recordemos pues que nosotros no la vamos a hacer en Excel, la vamos a hacer en RStudio. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ya bajar el simulador. También en la guía de actividades está pues como el paso a paso de cómo se baja el simulador y también pues si tienen dudas también me las hacen saber respecto al tema. Listo. ¿Ustedes han podido bajar el simulador o todavía no? Aún no, profe. Bueno, igual lo van bajando y me van contando. Estamos muy a tiempo. Esta actividad pues lógicamente apenas empezó
hoy, ¿cierto? Y va, como les dije, hasta el 28 de septiembre. Bueno. Entonces, una empresa agrícola suele utilizar la regresión lineal para medir el efecto de los fertilizantes y el agua en el rendimiento de los cultivos. Por ejemplo, esta empresa puede usar diferentes cantidades de fertilizante y agua en diferentes campos y ver cómo afecta el rendimiento de los cultivos. Este ejemplo, pues puede ajustarse a un modelo de regresión lineal múltiple, ¿cierto? Utilizando fertilizantes y agua como variables predictorias, ¿sí? Y el rendimiento del cultivo como variable de respuesta. El modelo entonces de regresión lineal sería el siguiente. ¿Cuál sería el modelo? Entonces, rendimiento del cultivo es igual a beta sub 0, que beta sub 0 sería entonces, o representaría el rendimiento esperado del cultivo sin ningún agua y ningún fertilizante. Beta sub 1, que representaría el cambio promedio en el rendimiento del cultivo cuando el fertilizante se incrementa en una unidad, asumiendo que la cantidad de agua permanece sin cambios. Es decir, yo aumento el fertilizante, pero tengo el mismo nivel de agua. Y beta sub 0, beta sub 2, coeficiente beta sub 2, representaría el cambio promedio en el rendimiento del cultivo cuando el agua se incrementa en una unidad, asumiendo que la cantidad de fertilizante permanece sin cambio. Es decir, aumento el agua, pero el fertilizante es el mismo. Entonces, ¿qué decimos? Que dependiendo de los valores de beta sub 1 y beta sub 2, pues los que estudian, digámoslo así, en esta empresa, el efecto de los fertilizantes y el agua, pueden cambiar la cantidad de fertilizante o la cantidad de agua utilizados para maximizar el rendimiento del cultivo. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensemos en que vamos a utilizar esta fórmula y, por ejemplo, nos da, no sé, beta sub 1 positivo y beta sub 2 negativo, ¿ustedes cómo interpretarían eso? Si ¿Quién me fueran que, dice? profe, beta Sí, sub 1 positivo sí, y sí, por beta sub 2 ejemplo, negativo. eso, o sea que si yo digo que el cambio promedio en el rendimiento del cultivo, Sí, o sea sí, que que uno, me por cambia ejemplo, cuando aumenta el fertilizante, pero el nivel de agua es es el constante. mismo. Sí, Yo qué, pues que, ¿cómo interpreto eso? sí, si el beta sub 1 es positivo, quiere decir que se mejora el rendimiento del cultivo al aumentar el fertilizante, sosteniendo constante la cantidad de agua. Pero si beta Correcto. sub 2 es negativo, se disminuye el rendimiento del cultivo si se aumenta la cantidad de agua, conservando la misma cantidad de fertilizante. Perfecto, eso es. Yo creo que esto es muy fácil. Esto pues no es sino que a veces a uno le meten miedo del tema, pero pues así es. ¿Listo? Bueno, y si los dos dan positivos Que los dos están en igualdad de cantidad, profe, y están en estabilidad. y que no hay como una relación directa que implique uno con el otro, pues sí. Sí, señora. Bueno, Si los dos eh, fueran positivos, significaría que el rendimiento del cultivo se beneficiaría con cambios solamente de la variable que acompañe ese beta y la otra constante, si así es. fuesen los dos positivos. Eso es, perfecto. Bueno, listo. Entonces vamos a ver, yo pensé que aquí tenía dos ejemplos teóricos, pero no tengo sino uno bueno. Pero igual vamos a ver el de Excel. ¿Listo? Entonces, bueno, el de Excel es el siguiente. Fíjate que es que esto me está como estresando estos anuncios. Bueno, entonces tenemos, ya vimos la simple. Vamos para la múltiple. Entonces, lo múltiple es la misma historia. Vamos a tener el siguiente ejemplo. Yo
supongamos que yo necesito saber, ¿cierto? Yo necesito saber si el número de horas de... Vamos a continuar pues con el mismo ejemplo de la regresión lineal simple, pero le vamos a meter más daticos, más carnita. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber si el número de horas dedicadas al estudio y el número de exámenes de preparación realizados afectan la puntuación que recibe un estudiante en un determinado examen de ingreso a la universidad. Es decir, yo, por ejemplo, aquí, invierto 2 horas, hago 3 exámenes de preparación y saco 78. Aquí, yo invierto 5 horas de mi tiempo, hago 4 exámenes de preparación y saco 90. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces vamos a realizar o podemos utilizar la regresión lineal múltiple, donde las horas estudiadas y los exámenes de preparación tomados son ¿qué? Variables explicativas o de respuesta. Explicativas. ¿Cómo? Profe, yo considero que serían explicativas, Perfecto. ¿Por qué? porque los valores nos indican la cantidad de tiempo o pues lo que necesitamos en preparación para poder llevar a cabo la calificación que creamos sustanciosa o al fin que debemos llegar. Perfecto. Y entonces la puntuación del examen, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Es la variable de qué? Ya dijimos cuál era la explicativa, entonces esta es la variable de respuesta. ¿Sí o no? Sí, señora. Perfecto. Sí, claro. Profe, la Entonces, explicativa sería vea, la preparación la preparación y las horas, o sea, de acuerdo a y las las horas horas. y a la preparación, esas son mis variables explicativas. Y lo que yo saque es que, lo que yo saque en la calificación es una variable de respuesta. Una variable de respuesta, ¿por qué? Porque de acuerdo a las horas que yo me preparé y al número de intentos o de la preparación que yo hice, fue la calificación que yo obtuve. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué Listo, hacemos? La profe. misma historia. Vamos para datos, análisis de datos, le damos lo mismo, regresión. Mire que aquí, cuando yo estoy en Excel, yo no le doy, que es una regresión simple, es una regresión múltiple. No, yo no le doy nada de eso. Simplemente yo le doy regresión y cuando tomo los valores X o tomo los Y, ya defino cuáles son las variables mías X o Y, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, profe. profe. Señora. Bueno, entonces, ¿cuál es la variable Y? Recuerden que la variable Y La calificación, siempre ¿no? es la variable de Las horas y la preparación de los exámenes. La Y sería la calificación. la Y sería la calificación, es correcto. Y la variable X, entonces, ¿qué sería? La X serían las otras dos, las horas y la preparación. Eso. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, si lo volvemos a hacer aquí, que nos tiene que dar igual. Listo. Regresión. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Variable Y es igual a que a la calificación. ¿Sí o qué? Variable X. Entonces sería A y B. ¿Sí o no? Listo. Mire que es que esto es muy fácil. Entonces, vean, aquí ya me salió punto 85, eso me tiene que dar lo mismo, punto 85, 1.32, 1.32, menos punto 6, menos punto 6. Entonces, listo. Mire que es muy fácil. Entonces, vamos a interpretar, ¿cierto? Entonces, vamos a interpretar. Coeficiente de determinación
o cuadrado de R, que también se llama, ¿cierto? Es la proporción de la varianza en la variable de respuesta que se puede explicar por las variables explicativas, valga la redundancia. Entonces, en este ejemplo, el 73.4% de la variación en los porcentajes de los exámenes se puede explicar por el número de horas estudiadas y el número de exámenes de preparación realizados. ¿Listo? Claro. Sí, profe. Error estándar. O sea, este 5.366, pues aproximado. Esta es la distancia promedio que los valores observados caen desde la línea de regresión. En este ejemplo, los valores observados caen en promedio 5.366 unidades de la línea de regresión. ¿Listo? F. En este estadístico nos dio 23.46. Entonces, ese 23.46, ¿cómo es que lo interpreto? Este, 23.46. Dijimos que el modelo es aceptable, que el modelo es adecuado. Eso, pero ojo, pues tampoco se me vayan a decir, ay, no, es que usted me dijo, profe, que si era mayor que 5. No, todo es subjetivo, hay que mirarlo, pero generalmente Sí. un número así, digamos que es un modelo, como te dijera yo, trabajable, ¿cierto? Tampoco pues que me da 4.99 y ustedes digan que no. ¿Listo? Bueno, Listo. puntuación del examen. Entonces, ¿cómo es que yo hago esto? ¿Qué es esto? Intercepción, variable X y variable Y. La intersección es la cantidad que no se ve afectada por ninguna de las dos variables. Es como el punto de partida, por Eso. decirlo así, del modelo. Entonces, recuerden que yo en la regresión lineal simple, yo tomaba la intercepción y le sumaba la variable X y la la multiplicaba por las horas y eso me daba la puntuación del examen, donde decía que si yo invertía 3 horas, sacaba más o menos el 88%, ¿sí o no? Aquí, ¿cómo se hace eso? Yo voy a decir, vea, la intercepción es 67, más la variable X. ¿Cuál es? Ay, perdón. La variable X sub 1, que X sub 1 son ¿qué? Las horas. ¿Sí o no? Las horas invertidas. Entonces yo voy a decir, vea, yo invertí en la variable X, me dio 5.55 e invertí, vamos a poner las mismas 3 horas. Y cuando invertí esas 3 horas, yo hice un intento. Y este sería la puntuación del examen, ¿cierto? Entonces, ¿qué me da el 83.73%? ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo interpreto eso? Que con ¿Quién me 3 dijo? horas, Sí, 3 horas y un intento, la calificación esperada sería de esa que se mostraba ahí, 83. No logré exacto. bien el dato, pero sí, ahí está. ¿Sí o no? 80, sí. Sí. Entonces, mire que ahí yo hice una predicción, yo ya juego con eso. Ah, no, que entonces invertí 4 horas, hice, no sé, 3 intentos, ¿me debería dar qué? ¿Mayor o menor? Por los 3 intentos Ay, disminuiría, pero con las 4 horas aumenta. ahorita sí. Mm. ¿Listo? Entonces, miren que es muy fácil. Eso básicamente es lo que hay que hacer en este primer trabajo, pero obviamente con otro ejemplo. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Bueno, entonces voy a cerrar este Excel. Ya me colaboraron con la asistencia. Sí, señora. Bueno, gracias. Bueno, Sí. entonces, ¿qué vamos a ver? Digamos que los resultados, o más bien, hay unos recursos adicionales con los que trabajan las regresiones lineales. Esos recursos adicionales pues son varios. Hay suposiciones, hay multicolinealidad, heteroscedasticidad,
hay normalidad, bueno, hay varios. Vamos a revisar conceptualmente qué significa cada uno de estos para que vayamos recordando, pues, o vayamos revisando estos conceptos que también los vamos a ver, eh, no sé, de pronto, pues, con ejemplos, de pronto en el próximo CIPA o en Aprendiendo con mi tutor. Bueno, entonces, multicolinealidad. Es frecuente que en una regresión lineal múltiple se presenten problemas de autocorrelación entre algunas variables explicatorias. Si las correlaciones son pequeñas, el problema no es muy grave, pero si la correlación es grande, los resultados que se obtengan a partir del modelo estimado no serían correctos. Esto se notará de manera especial en los coeficientes de regresión estimados y a este problema se le conoce como multicolinealidad. ¿Para qué sirve todo esto? Cuando yo tengo un problema, simplemente yo defino cuál es el problema que tengo y le aplico la fórmula y trato como de suavizar el modelo de regresión para ajustarlo y poder dar un dato pues como más creíble, pues como más en función de lo que estoy haciendo. Bueno, heterosedasticidad surge de la unión de dos palabras, etéreo, que es diferente, y sedasticidad, que es dispersión, es decir, una varianza diferente. En el modelo de regresión, donde y es igual a x por beta más u, ¿cierto? Uno de los supuestos que se establece para poder estimar el modelo por mínimos cuadrados ordinarios y así obtener estimaciones eficientes de los parámetros. ¿Qué se dice? Que estas perturbaciones del modelo tienen que ser homocedásticas, es decir, su varianza se mantiene constante para todas las observaciones de una muestra. Pues yo realmente, digamos que esta heterosedasticidad, pues que pasa muy a menudo, no, pues cosas pasan, ¿cierto? Pero no se presenta pues como en muchos modelos. Es en la heterosedasticidad en estadística, cuando los errores no son constantes a lo largo de toda la muestra, y se dice que es el término contrario a la homocedasticidad, pero pues eh, digamos que está como en la teoría, pero en la práctica realmente no se presenta mucho. Autocorrelación. La autocorrelación es un caso en particular del modelo de regresión generalizado que se produce cuando las perturbaciones del modelo presentan correlaciones entre ellas. La autocorrelación supone que la matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones presentan valores distintos de cero en los elementos que están fuera de la diagonal principal. Errores de especificación y sesgo. Esto sí se presentan mucho. El error de especificación se produce cuando una variable independiente se correlaciona con el término de error. Hay causas de error de especificación. Por ejemplo, una fórmula incorrecta, una variable que se omitió, una variable que no es relevante y que se incluye dentro del modelo, pero hace que en vez de usted tener un modelo se distorsione, errores de medición. Esto pues sí se presenta mucho, pero esto pues se corrige de una manera muy fácil. Lo vamos a ver también como con ejemplo. Bueno, que también les quiero participar. Yo no sé si ustedes han... Ah, bueno, hasta ahí tenemos alguna duda. No, profe, pues a medida que vaya realizando la actividad, pues voy verificando con respecto al Sí, video. no, y realmente pues como con confianza, pues podemos preguntar por el foro, por aquí, por este mismo grupo de Teams, ¿cierto? Me van a preguntar por el correo. Bueno, entonces miren, no sé si han tenido la oportunidad de revisar la actividad. No creo pues porque como empezó hoy, me imagino que apenas terminaron ayer la otra. Entonces vamos a darle un repasoncito rápidamente a la guía de actividades de esta unidad. ¿Les parece? Por favor, Claro, profe. profe. Bueno, entonces esta actividad tiene un puntaje de 115 puntos, ¿cierto? Recordemos que el cuestionario que ustedes diligenciaron tiene un puntaje de 25 puntos. ¿Listo? Con esta actividad, ¿qué se espera? Se espera que usted aplique unos modelos de
regresión, ¿cierto? Regresión lineal simplemente, que le permitan realizar pronósticos de corto y mediano plazo. Entonces, esta actividad, ¿en qué consiste? Esta actividad tiene dos entornos. El trabajo independiente, ¿cierto? Entonces, en el trabajo independiente, digamos que aquí está la lectura del libro sugerido. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hay que hacer individualmente? Explique en qué consiste el modelo de regresión lineal multivariado y cuáles son sus alcances y debilidades. Explique cada uno de los supuestos del modelo de regresión lineal y la violación de los supuestos: multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrelación y sesgo. Esto, pues, digámoslo así, aquí hay un abrebocas, pues, de los conceptos, pero ejemplos lo pueden revisar en este libro de Thorne, o este de Carlson también es bueno. Eso es, digámoslo así, teórico. Ahora práctico, entonces se requiere realizar un estudio para analizar la producción del sector textil en el país para determinar la influencia de los factores de producción, trabajo y capital. Para ello se cuenta con la información de la mano de obra y la inversión en compras durante el periodo de 2000 y 2014. Entonces, miren, aquí le dan la variable Y, que es la producción, la variable X2, que es la mano de obra, y la inversión en capital, que es X3. Entonces, ustedes van a hacer un modelo de regresión, ¿qué? Lineal, ¿qué? Múltiple. Correcto. Entonces, aquí dice pues que utilice el programa estadístico RProject, pero usted puede usar RStudio. Ya usted mirará pues con cuál se familiariza mejor. Si me preguntan a mí me parece que cuando uno no pues es estadístico y tampoco es el que utilice pues modelos así pues como tan continuamente, me parece que en RStudio usted puede hacer un buen ejercicio, y tiene pues como más, pues como más ayudas para realizarlo, pero es válido, ustedes lo pueden hacer por donde quieran, ¿cierto? Que sea pues obviamente un simulado. ¿Listo? Si quieren, pueden ir. Perdón, qué pena, profe. RProject es que un software que, Simulador. Un pero en Excel. simulador. No, RProject no es Excel. Yo se los hice en Excel para verificar conceptos, pero realmente usted los debe de hacer es en un simulador. RIX, RStudio. En la bibliografía pueden ir mirando o pueden ir cacharreando, y ya me van diciendo cuáles van a utilizar, o si tienen dudas me dicen, profe, es que yo no lo he podido mirar. Bueno, ahí lo vamos mirando, ¿cierto? Pero yo lo que quiero es que vayan explorando el simulador. ¿Listo? Bueno, entonces utilizando ese simulador vamos a hacer esto, que esto es súper fácil. Vamos a responder estos puntos. Estos puntos tienen que ver cuando, pues, o más bien, son una interpretación de cuando yo tire el modelo de regresión lineal múltiple por uno de los simuladores. ¿Listo? Bueno, entonces aquí le Profe, dan, sí, qué pena, perdóneme la pregunta, porque me ha pasado en otros cursos que cuando son así simuladores, de pronto nos regalan el instalador. No sé si está dentro del material o no, o lo sí, bajamos de algún otro lado. no, ahí está en el material. Ah, perfecto. Bueno, Sí, profe. sí, no, ahí está. Ya si tienen problemas de instalación y eso, preguntamos pues en la universidad, porque pues la recomendación es que primero bajemos esos simuladores y eso en equipos que sean propiedad nuestra. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos ponemos a bajarlo en el computador de la oficina, y a veces por temas de seguridad y todo, los computadores de uno son muy bloqueados, ¿cierto? Entonces, a veces perdemos mucho tiempo que, ay, profe, no me instala, no me instala. Y claro, ni le va a instalar porque los computadores pues de las oficinas mantienen mucha restricción, ¿cierto?
Sí, es cierto, profe. Bueno, Sí, profe. listo. Entonces vamos a, yo pienso que lo primero es que vayan bajando el simulador para mirar a ver qué problemas hay o pues, qué dudas tienen frente a eso. ¿Listo? Bueno, ahora, entonces, digamos que en el simulador vamos a hacer estos tres punticos, A, B, C, no, son 5, A, B, C y D. Y aquí entonces le dicen qué es lo que se tiene que tener en cuenta, ¿cierto? Pues que consultar la información, realmente es bueno la participación en los foros. Yo sé que ustedes viven muy ocupados, pero tal vez la duda de un compañero es la misma duda suya. Entonces en un foro usted responde muy rápido o entre todos nos vamos orientando, ¿cierto? Y a veces también nos descuidamos y a veces nos abrumamos y dejamos todo para lo último y hay cosas que ya están resueltas o que yo les mando un script. Bueno, yo siempre les colaboro pues como con el tema mientras ustedes se van acostumbrando al uso del simulador. ¿Listo? Bueno, em, entonces, ¿qué dicen? El entorno de aprendizaje debe consultar las fuentes bibliográficas que le permitan conceptualizarse sobre las temáticas que se abordan en esta unidad. Se habilita el foro correspondiente a la fase 2 con la finalidad de que pueda interactuar con el docente en el desarrollo de cada uno de los puntos que se solicitan en esta actividad. Y en el entorno de evaluación debe cargar el desarrollo del trabajo antes de la fecha y hora límite estipulada con la agenda del curso. Muy importante que si ustedes se les presenta algún inconveniente, no pueden subir la información a más tardar el 28 de septiembre, que eso se cierra automáticamente, me comuniquen, me digan, ay, profe, no, vea, es que yo necesito 2, 3 días más, pues me pasó esto, bueno, y ahí hablamos y yo tengo forma de ayudarles, pero me tienen que decir para poder tener en cuenta el tema, porque muchas veces se les cierran los entornos y los estudiantes no me dicen, y usted tiene un tiempo, eso no tiene un tiempo en calificar, entonces usted tiene que calificar 0. Pues, ¿cierto? En cambio, si ustedes me dicen, pues yo ya lo tengo en cuenta. Obviamente, pues ese 0 uno después lo puede arreglar, pero si me dicen de una vez, pues es más fácil tener en cuenta el tema. Bueno, entonces aquí dice las evidencias del trabajo independiente, que tiene que hacer un documento en Word para esta actividad. Esa es la única, yo creo, no me acuerdo, pero yo creo que sí, que es la única que no tiene participación, participación grupal, sino que esta es individual, ¿cierto? Bueno, aquí también te dice los lineamientos generales, pues, que debe ser independiente, que debe seguir las normas APA. Bueno, ya esto es pues como las recomendaciones de la universidad, ¿cierto? Y esta es el puntaje sobre el cual calificamos. Entonces, como esta calificación vale 115 puntos, entonces el primer criterio de evaluación va entre 20 y 23 puntos, el segundo entre 10 y 19, y así sucesivamente. Ya esto es pues como más que todo cómo está representada el total de los 115 puntos básicos dentro de los puntos que usted entrega en el entorno de evaluación. No sé qué otras dudas de pronto tengan. Cuéntenme. No, No, pues profe, a medida que vayamos realizando, seguramente iremos requiriendo algún soporte. sí, profe, y Bueno, nos vamos guiando con la grabación también y pues le vamos preguntando si algo, sí, por ejemplo, tranquilas. Pues es muy importante que me vayan preguntando, ¿cierto? Porque no hay líos. Es decir, muy bueno que me pregunten, em, que podamos resolver las dudas pues como de la mejor manera posible y en el tiempo pues como establecido, ¿cierto? sí, profe.
Bueno, ¿alguna otra duda? Entonces estamos bien. Sí, Bien, nos dice que el canal para comunicarnos con usted sería por aquí por Teams o por el foro, ¿cierto? sí. Realmente, pues hasta el semestre pasado, pues utilizamos también Skype, pero en este periodo nos dijeron que no, que el canal oficial, porque queda pues como toda la evidencia, era Teams y los foros y el correo. Me escriben por cualquiera de esos 3 medios y yo pues les voy contestando. ¿Sí? La profe. Bueno, Bueno, profe, no. muchas gracias. Bueno, no, que estén muy bien, les deseo una excelente noche y entonces, pues así, ahí quedamos, así quedamos. Listo. Bueno, buenas noches, profe, buenas noches, Kelly. Feliz noche a Bueno, que ambas. estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, que descansen. Gracias igual.